El invierno había caído sobre las montañas como una bestia silenciosa. El viento llevaba consigo un polvo helado que parecía colarse en los huesos, y las nubes grises habían convertido los días en una sucesión interminable de sombras. En el asentamiento minero donde vivía Meilin, la muchacha china de 18 años, aquel invierno no era solo un desafío climático, era una sentencia. Una sentencia contra los pobres, contra los inmigrantes, contra los que no tenían a nadie que los defendiera. Su familia había llegado años atrás, persiguiendo un sueño que nunca se materializó. Su padre, un hombre de voz suave, había trabajado hasta que los pulmones se le llenaron de polvo y enfermedad. Su madre, agotada por el duelo y por la lucha contra la pobreza, había perdido la esperanza mucho antes de reconocerlo. Meilin era la única que seguía intentando ver belleza en el mundo, en los brotes verdes del huerto, en los cantos nocturnos que venían del templo improvisado, en los colores del jade que su padre tallaba para ella cuando todavía podían permitirse pequeños momentos de paz. Pero la miseria se acumulaba como las capas de tierra en las manos de los mineros. Cuando su padre murió, la familia quedó endeudada, vulnerable, a merced de los capataces que manejaban el campamento. La gente murmuraba que los Turner, los vecinos estadounidenses más cercanos, estaban a punto de romper un contrato laboral con los mineros chinos. Y entonces surgió el acuerdo. Un acuerdo que no era tal, una transacción sin alma. Un destino impuesto a una joven que no había hecho nada más que sobrevivir. Meilin no olvidaría jamás el momento en que su madre entró en la pequeña cabaña donde vivían. Tenía el rostro hinchado, los labios temblorosos. No era una expresión de enojo, ni siquiera de desesperación. Era algo mucho peor: resignación. La clase de resignación que se instala en el cuerpo cuando una persona ya no tiene fuerza ni para llorar. «Hija», dijo su madre, evitando mirarla a los ojos, «hay un hombre, un ranchero, lo conoces de vista. Tiene 2 niñas, perdió a su esposa, y...». No logró continuar. Se llevó la mano a la boca, le temblaban los dedos. Meilin lo entendió todo en un instante. No necesitó explicación. La iban a entregar. A un hombre desconocido. A un viudo, a un ranchero que no había pedido nada de esto. Durante unos segundos, Meilin creyó que iba a gritar, que iba a correr, que iba a rebelarse. Pero no lo hizo. La voz se le atrapó en el pecho como si alguien le hubiera puesto una mano fría sobre el corazón. Ella sabía que, en el mundo en el que vivían, la voluntad de una muchacha de 18 años, especialmente extranjera, especialmente pobre, no valía absolutamente nada. Su madre intentó sonreír, pero la sonrisa se rompió a mitad del camino. «Es lo único que evitará que nos echen del campamento. Él dice que te va a cuidar, no te hará daño, y nos dejarán quedarnos». Aquellas palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaron a Meilin. Para ella, ser entregada no era una promesa de protección. Era una marca, un recordatorio de su falta de control sobre su propia vida. Esa misma tarde, 3 hombres la escoltaron fuera del campamento. No había ceremonia, ni despedida apropiada. Su madre la abrazó rápido y fuerte, como si temiera desintegrarse si la sostenía más tiempo. Le puso en las manos el colgante de jade que su padre le había tallado y le dijo: «No olvides quién eres». Pero, ¿cómo se recuerda una quién es cuando la están regalando como si fuera una herramienta? El trayecto hacia el rancho Turner fue largo. Meilin caminó la mayor parte del camino, aunque uno de los hombres le ofreció subir a la carreta. Ella se negó. Necesitaba sentir el suelo bajo sus pies. Necesitaba que el movimiento físico mantuviera su mente lejos del miedo que le subía como un nudo en la garganta. Cuando por fin llegaron al rancho, el sol comenzaba a ponerse.
La luz anaranjada iluminaba la casa principal, una estructura sencilla, de madera, con un porche que parecía abandonado desde hacía meses. Había ropa de niñas tendida al viento, un balde volcado junto al abrevadero, huellas de caballos cerca del porral. Era un hogar en ruinas, pero un hogar al fin. Y allí estaba él, Elias Turner, un hombre de hombros robustos, barba descuidada, ojos profundamente cansados. No parecía un monstruo, ni un borracho, ni un degenerado. Parecía, sobre todo, un hombre triste, un hombre que cargaba demasiados silencios. Cuando vio a Meilín, frunció el ceño, no de molestia, sino de incredulidad. Era evidente que no había esperado que realmente llevaran a la muchacha hasta allí. Abrió la boca para protestar, pero los hombres que la escoltaban ya le estaban explicando el trato. Ella se quedaría con él, ayudaría en lo que pudiera, y a cambio, él continuaría trabajando con la cuadrilla minera y no habría problemas políticos con la comunidad. Elías miró a Meilín, luego a los hombres, luego a Meilín otra vez, y negó con la cabeza. Esto no es correcto. No quiero a una niña traída a la fuerza. Uno de los hombres sonrió con una mueca amarga. No fue nuestra idea, y ella necesita un lugar. Tú lo tienes. Haz lo correcto, Turner. Si la devolvemos, no va a sobrevivir mucho. Meilín escuchó aquello y sintió que el mundo le daba vueltas. No quería quedarse, pero tampoco podía volver. No tenía a dónde. Elías bajó la mirada, respiró profundamente, se pasó la mano por la barba, y finalmente dijo: «Está bien, pero ella no es una sirvienta, no es una esposa, no es una deuda. Es una persona, y aquí tendrá su propio cuarto». Fue la primera vez que alguien la trató como un ser humano desde que comenzó aquella pesadilla. Y sin embargo, Meilín no pudo responder, ni siquiera pudo agradecer. Su garganta estaba cerrada. Cuando entró a la casa, encontró un interior sencillo, pero cálido. Había una estufa encendida y un olor tenue a pan recién horneado. Y dos pares de ojos que la observaban desde la escalera. Las hijas de Elías. Ruth, de 8 años. Sara, de 6. Dos niñas con el mismo aire de pena que su padre, pero con una chispa de curiosidad que ellas aún no habían aprendido a ocultar. No se acercaron, no sonrieron, no hablaron. Solo la observaron en silencio, como si intentaran determinar si aquella mujer joven era una amenaza o una sombra más en la casa. Meilín bajó la cabeza. En su cultura era un gesto de respeto. En la mente de las niñas era un gesto de sumisión. Y sin embargo, algo pequeño se movió en sus corazones. Un primer hilo invisible de conexión. Elías la guió hacia una habitación pequeña en la parte trasera de la casa. Tenía una cama sencilla, una manta gruesa y una pequeña ventana que daba al campo. «Aquí puedes dormir. No tienes que hacer nada hoy. Mañana hablaremos. Descansa». Hablaba despacio para que ella pudiera entenderlo, y cuando terminó la frase, salió sin esperar respuesta. Meilín cerró la puerta. Se sentó en la cama. Y entonces, por primera vez ese día, dejó que el llanto saliera. Lloró sin sonido, sin aire, sin consuelo. Lloró por su padre muerto, por su madre desesperada, por su vida arrancada de raíz, por el miedo al futuro, por el desconocido que ahora era su guardián, por las niñas que no sabía si la aceptarían. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Pero cuando por fin levantó la vista, vio algo a través de la ventana. Vio al ranchero y a sus hijas, bajo la luz tenue del atardecer, trabajando juntos para acomodar la carreta y guardar los caballos. Vio a Elías tomar a Sara en brazos cuando ella tropezó. Vio a Ruth entregarle una manta al caballo para protegerlo del frío. Vio una familia rota. Y por alguna razón inexplicable, sintió que quizá, solo quizá, su llegada a esa casa no había sido una condena, sino el comienzo de algo que nadie había previsto. La primera mañana en el rancho comenzó antes de que el sol decidiera asomarse. Meilín despertó sobresaltada, como si su cuerpo temiera haber dormido demasiado. Durante años,
en el campamento minero, el sueño nunca había sido un refugio seguro. Siempre había ruidos, voces borrachas, discusiones, herramientas chocando, la amenaza permanente de ser llamada para trabajar a cualquier hora. Por eso, cuando abrió los ojos en aquella habitación tranquila, con la luz tenue de un amanecer que aún no nacía, tardó varios minutos en entender dónde estaba. La manta era suave, la madera del suelo estaba fría, pero limpia, y por primera vez en mucho tiempo, nadie la estaba llamando, nadie la estaba exigiendo. Era extraño, demasiado extraño. Meilin se levantó con movimientos lentos, todavía desorientada. Abrió la pequeña ventana que tenía junto a la cama. El aire helado entró como una bofetada suave y la espabiló por completo. Desde allí, podía ver los campos grises bajo la escarcha. Más allá, un grupo de caballos movía sus cabezas en silencio, dejando salir nubes de vapor al respirar. El rancho, aunque pobre, tenía un orden natural, una quietud que contrastaba violentamente con el ruido constante del campamento minero. Ese silencio parecía un regalo, pero también podía ser un arma que recordaba lo sola que estaba. Cuando salió al pasillo, escuchó el crujido de la madera. Intentó caminar de puntillas para no molestar. La cocina estaba al final del corredor. Una luz amarilla temblaba bajo la puerta entreabierta. Al asomarse, vio a Elías de pie, sirviéndose café en una vieja taza esmaltada. Llevaba la camisa todavía desabotonada en los puños y el cabello revuelto. Parecía cansado, pero no de mala manera. Cansado de vivir, no cansado de trabajar. Cuando él la vio, dejó la taza sobre la mesa y se enderezó. No sonrió. No era un hombre fácil de sonreír, pero su mirada no tenía dureza. «Morning», dijo, despacio, como si temiera que ella no entendiera. Meilin inclinó ligeramente la cabeza, un gesto automático. Luego señaló la estufa para pedir permiso de acercarse. Elías asintió. Ella se movió como un pájaro pequeño, rápida pero silenciosa. Abrió la tapa de la olla, donde él había puesto agua a calentar. Luego revisó los alimentos que había en la despensa. No había mucho: harina, frijoles, papas, un poco de maíz seco, restos de carne salada. Pero para Meilin, aquello era abundancia comparado con lo que tenía antes. Elías la observó trabajar en silencio. Aquella muchacha sabía exactamente lo que hacía. No daba pasos innecesarios. No desperdiciaba nada. Incluso mientras picaba las papas, seguía mirando los ingredientes disponibles, organizando mentalmente un plan para la semana completa. Su eficiencia lo impresionó y lo inquietó un poco. ¿Qué clase de vida había llevado para comportarse así? Cuando las niñas bajaron de la escalera, todavía somnolientas, se encontraron la mesa puesta y un guiso caliente esperándolas. Ruth, la mayor, se detuvo en seco al ver a Meilin. Sara se escondió detrás de la pierna de su padre. Nadie dijo nada durante varios segundos. Era una tensión delicada, como una cuerda que si se tensaba demasiado, se rompería. Meilin dio un paso atrás, manteniendo distancia. No quería invadir. No quería ser una intrusa. Pero Sara, la pequeña, se acercó lentamente. Caminó hacia la mesa, olió el guiso, y sus ojos se iluminaron. Sin pedir permiso, tomó una cuchara y probó un bocado. Era la primera vez en meses que algo sabía a comida preparada con cariño. Ruth, viendo la reacción de su hermana, se acercó con dignidad, como si quisiera mantener el orgullo, pero también rendida ante la tentación del aroma. Se sentó, bajó la mirada y empezó a comer en silencio. No era aprobación, pero tampoco rechazo. Elías tomó asiento al final de la mesa. No habló, solo comió. Observó a sus hijas, observó a la joven china moviéndose por la cocina. Observó cómo el ambiente,
sin que nadie lo planeara, se había suavizado. No era la presencia de una esposa. No era la presencia de una sirvienta. Era algo distinto. Una presencia que equilibraba sin intentar imponerse. Durante los días siguientes, Mei Lin comenzó a conocer el ritmo del rancho y de sus habitantes. Por las mañanas, se levantaba antes que todos. Encendía la estufa, calentaba agua, preparaba algo sencillo para el desayuno. Ayudaba a las niñas a peinarse, aunque Ruth siempre la miraba de reojo, como si quisiera decirle, «Todavía no confío en ti». Mei Lin no intentaba ganarse a nadie, solo intentaba sobrevivir y trabajar lo suficiente para justificar su presencia allí. Elías, por su parte, hacía esfuerzos torpes por hacerla sentir menos como una prisionera. Le mostraba con gestos cómo alimentar a los caballos, dónde guardar la leña, qué cercas estaban dañadas. Le hablaba lentamente, articulando cada palabra. A veces, Mei Lin repetía lo que él decía, cometiendo errores que hacían reír a Sara. Elías también sonreía, de manera involuntaria, casi sorprendido de que sus labios aún recordaran cómo hacerlo. Un día, mientras trabajaban en el establo, Mei Lin cometió un pequeño error en la pronunciación de bucket. Dijo bucket, con un acento tan dulce y tan decidido que Elías no pudo evitar reír. Una risa baja, breve, pero auténtica. Mei Lin se sonrojó, pensando que la estaban burlando. Pero cuando vio que él levantaba las manos y negaba, como diciendo, «No, no me estoy riendo de ti», algo se aflojó en su pecho. No estaba acostumbrada a que la risa de un hombre no fuera un arma. El primer cambio real llegó por las niñas. Ruth era desconfiada. Cuidaba a su hermana como si fuera su responsabilidad mantenerla viva. Había perdido a su madre siendo muy pequeña, pero lo suficiente como para que el dolor marcara su carácter. Sara, en cambio, tenía una curiosidad pura. Seguía a Mei Lin por toda la casa, imitaba sus movimientos, copiaba sonidos en chino. Repetía mal, pero con entusiasmo. Cada vez que decía una palabra nueva, Mei Lin asentía con orgullo. Una tarde, mientras las niñas ayudaban a Mei Lin a colgar ropa en el patio, se soltó el primer hilo de conversación real entre ellas. Sara tiró del colgante de jade de Mei Lin, lo levantó y lo observó brillar al sol. «Pretty», murmuró. Mei Lin apoyó su mano cálida sobre la de la niña y dijo, «Baba», llevando la otra mano al corazón. Ruth, que estaba cerca, frunció el ceño. «¿Qué dijo?» Mei Lin dudó. Luego tocó el colgante y repitió, «Mi padre». Las niñas se quedaron en silencio. Ruth bajó la mirada. «Nosotras no tenemos madre», dijo, sin emoción, como quien recuerda un hecho que ya no puede doler más, porque dolió demasiado en su momento. Mei Lin se arrodilló frente a ellas. No habló, no dijo lo siento, no buscó consolar, simplemente abrió los brazos muy despacio, dando espacio para que cualquiera de las dos se acercara si quería. Sara se lanzó primero. Ruth tardó, pero finalmente dio un paso. En ese abrazo torpe, silencioso, helado por el viento pero cálido por dentro, ocurrió el primer milagro del rancho Turner. 3 heridas abiertas, encontrándose y reconociéndose. Elías observó la escena desde la puerta del establo. No intervino, no habló, no se acercó. Solo sintió que algo le apretaba el pecho. Un hombre puede acostumbrarse al dolor, al silencio, a la rutina. Pero ver a sus hijas aferrarse a una muchacha que había llegado por la fuerza, verlo con sus propios ojos, le hizo preguntarse si aquella joven era más que una casualidad trágica. Tal vez había llegado para llenar un hueco que él no sabía cómo sanar. No como esposa, no como obligación, sino como presencia, como humanidad. El primer mes pasó con lentitud y descubrimientos. Al principio,
La comunicación era difícil, pero poco a poco Meilín empezó a entender frases, preguntas simples, órdenes de trabajo, palabras afectuosas de las niñas. Y sin darse cuenta, empezó a sentir que la casa ya no era solo un refugio prestado. Era un espacio donde podía respirar, donde podía ser útil, sin ser explotada, donde podía ser importante, sin ser mercancía, donde podía ser vista, sin ser juzgada. Lo que ninguno de los cuatro sabía aún era que ese primer mes, aparentemente tranquilo, estaba moldeando el lazo más inesperado de sus vidas. Un lazo que transformaría a la joven china entregada como un objeto, en parte esencial de una familia rota que poco a poco comenzaba a recomponerse. El invierno continuó desplegándose sobre el rancho Turner como un manto interminable de escarcha. Pero dentro de la casa, algo había empezado a derretirse. No era el hielo del clima, sino el hielo de las almas. Las niñas, que antes caminaban como fantasmas silenciosos, aferradas al recuerdo de su madre perdida, ahora hablaban un poco más cada día. Y Meilín, que había llegado sin voz, sin espacio, sin identidad, comenzaba lentamente a dejar huellas en cada rincón de aquel hogar. Con cada amanecer, el rancho adquiría una forma nueva. No se trataba de grandes cambios, sino de pequeños destellos. Una manta doblada con cuidado sobre el respaldo de una silla. El olor a pan caliente donde antes solo había avena aguada. El canto suave que Meilín entonaba mientras lavaba la ropa en el patio. Un canto que sus ancestros habían transmitido por generaciones. La casa, que antes parecía un cuerpo sin alma, comenzaba a respirar otra vez. Una mañana, cuando la nieve había dejado un camino de cristales sobre la cerca de madera, Elías salió para revisar al ganado. Estaba preocupado. Las vacas no estaban comiendo bien. El pasto helado las debilitaba y la escasez de suministros era una amenaza constante. Sabía que el invierno aún no había llegado a su punto más duro, y la responsabilidad de mantener vivas a sus hijas y al rancho lo mantenía despierto por las noches. Mientras caminaba por el corral, escuchó pasos suaves detrás de él. Al voltear, vio a Meilín acercándose con una manta tejida al hombro y una jarra de agua caliente entre las manos. No dijo nada, solo extendió la jarra hacia él. Elías sintió un impulso extraño, el deseo de decir gracias de una manera que ella pudiera entender completamente. Pero no encontró la forma, así que tomó la jarra, bebió un sorbo, y luego le dijo despacio, articulando: «Thank you, Meilín». Ella inclinó la cabeza, pero no se marchó. Señaló las vacas, luego la hierba, luego hizo un gesto con la mano, como quien esparce algo por el suelo. Elías frunció el ceño. «¿Quieres alimentarles algo más?» Meilín asintió. Luego señaló el cobertizo, donde guardaban restos de grano mezclado con hierbas secas. Elías se golpeó la frente con una carcajada suave. Claro, había olvidado que quedaba una bolsa guardada del otoño. Meilín había visto lo que él no. Pero la sorpresa no terminó ahí. Ella tomó un puñado de tallos secos y comenzó a mezclarlos con agua tibia en un balde. Luego añadió un poco de sal y unas raíces que él no reconoció. Los animales, atraídos por el olor, se acercaron de inmediato. Las vacas que antes apenas comían, ahora estiraban el cuello, olfateaban, lamían el borde del balde. Elías observaba todo, con los brazos cruzados. No solo por la eficacia de la mezcla, sino porque la escena parecía sacada de otra vida, de otro mundo. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó, aunque sabía que ella no entendería cada palabra. Meilín simplemente tocó su pecho con 2 dedos y dijo: «Mi madre». Había dolor en esas 2 palabras, pero también orgullo. Elías sintió un nudo en la garganta que no sabía cómo disolver. Durante los días siguientes, Meilín pareció conocer al rancho más que muchos de los trabajadores que habían pasado por él.
Sabía qué gallina estaba poniendo mal, qué tabla del granero estaba a punto de romperse, qué caballo necesitaba descanso. Sabía escuchar la naturaleza como si entendiera un idioma que los demás habían olvidado. Una tarde, mientras estaba arrodillada revisando un huerto casi muerto por el frío, Ruth se acercó con pasos cautelosos. —¿Qué haces? —preguntó, cruzándose de brazos. Meilín levantó la cabeza. Tenía tierra en las manos y el cabello suelto, movido por el viento. —Plantar —dijo con un inglés marcado, pero comprensible. Ruth se acercó un poco más. —Pero está muerto. Todo está muerto en invierno. Meilín negó. Sacó una semilla de una bolsita y la colocó en la palma de la niña. —No muerto —corrigió—, dormido. Ruth abrió los ojos. Miró la semilla. Luego miró la tierra. Luego a Meilín. —Mi mamá —dijo de pronto, sin estar segura de por qué empezaba a hablar—, ella plantaba flores. Pero mi papá dice que ahora no hay tiempo para eso. Meilín sonrió apenas. Señaló la tierra. Tiempo. Siempre. Se tocó el corazón. Para cosas bonitas. No dijo nada más, pero se arrodilló a su lado y comenzó a remover la tierra con las manos. Al observarlas desde la ventana, Elías sintió un golpe suave en el pecho. Era como si estuviera mirando un recuerdo que nunca había vivido, como si la estampa de Meilín con su hija fuera una imagen prestada del futuro o del pasado. Algo en él comenzó a aflojarse, algo que llevaba años endurecido. Pero no todo era ligero, no todo era sanación. Había días en que Meilín se despertaba llorando, sin gritar, sin gemir, solo dejando caer lágrimas silenciosas que se perdían en la almohada. No lloraba por lo que había encontrado en el rancho. Lloraba por lo que había perdido en el campamento. Su madre, aunque aún viva, ya no era parte de su mundo. Sus amigas, sus raíces, sus costumbres, todo estaba lejos. Elías la encontró una vez sentada en el establo, temblando no por el frío, sino por la tristeza. Las niñas estaban dentro de la casa, y el silencio alrededor era tan profundo que parecía absorberlo todo. Él se acercó con pasos lentos. Se sentó junto a ella, sin invadir. Esperó. Meilín no levantó la cabeza. Solo apretó la manta contra sus rodillas. Elías respiró hondo, buscando las palabras, pero no las encontró. Entonces hizo algo distinto. Se quitó la chaqueta y la cubrió suavemente sobre los hombros de ella. Fue un gesto torpe, inseguro, pero sincero. Meilín cerró los ojos, y por primera vez desde que llegó al rancho, apoyó la cabeza sobre el hombro de un adulto sin miedo de que eso le costara algo. Elías no se movió, no habló, no interpretó mal el gesto. Simplemente estuvo allí. Y a veces, estar allí es la mayor forma de amor que existe. El rancho también comenzó a transformarlo a él. Meilín no hablaba mucho, pero su presencia era como una brisa constante que reacomodaba todo a su paso. Ella reorganizó la cocina, pero no para imponer su cultura. Lo hizo para que las niñas tuvieran un espacio donde ayudar sin peligro. Reparó la ropa de Elías, pero no porque quisiera agradarle, sino porque estaba acostumbrada a cuidar lo poco que tenía. Creó un sistema de almacenamiento para la leña, para que no se mojara con la nieve. Enseñó a las niñas canciones chinas, y ellas le enseñaron oraciones que su madre les había cantado antes de dormir. A veces, Elías se detenía en mitad del trabajo solo para escuchar. Las voces suaves de sus hijas, mezcladas con la de Meilín, parecían un coro de otra vida. Y comenzaba a preguntarse si la muchacha no había llegado a su casa por obligación, sino por destino. Un día, sin anunciarlo, el primer brote del huerto despertó. Una pequeña hoja verde,
Se abrió paso desde la tierra fría. Ruth y Sara gritaron de alegría. Meilín sonrió con un brillo especial en los ojos. Elías salió al patio y se quedó mirando el brote como si fuera un milagro. "You did this", dijo mirando a Meilín. Ella negó suavemente. "No, la tierra". Luego señaló a las niñas. Ellas. Elías supo entonces que el rancho no estaba solo recuperándose en lo práctico. Estaba recuperando algo más profundo. Estaba recuperando el alma. Cuando ese primer brote apareció, algo más germinó también. La certeza de que Meilín ya no era una visitante temporal, ni una extraña, ni una carga. Era una raíz nueva en un suelo herido. Una llama encendida en un hogar apagado. Un puente entre el pasado roto y el futuro posible. Y aunque nadie lo decía en voz alta, los cuatro comenzaban a sentirse como una familia. No una familia tradicional. No una familia planeada. Pero sí una familia construida desde el dolor, la bondad, el trabajo compartido. Y una esperanza que ninguno sabía que poseía. El rancho ya no era un lugar donde Meilín había sido entregada. Era un lugar donde estaba comenzando a florecer. Y sin ella saberlo, su presencia estaba a punto de cambiar la vida de todos, de una manera que nadie imaginaba. Las noches en Montana solían ser tranquilas, incluso aquellas que anunciaban tormenta. El viento pasaba entre las vigas del establo con un silbido bajo, como si la tierra respirara en sueños. Pero aquella noche, la que cambiaría para siempre la vida del ranchero viudo y de la joven china que había llegado a su hogar semanas atrás, comenzó con un presentimiento que May no supo explicar. No era miedo exactamente, era una sensación de que algo estaba fuera de lugar, un murmullo distinto en el aire. Un silencio que no era silencio, sino un aviso. May estaba en la cocina, terminando de lavar los últimos tazones. Le gustaba ese momento del día, el olor a leña, el crepitar suave de la estufa, el eco lejano de las vacas acomodándose para dormir. Todo le daba una sensación de hogar, una palabra que no había sentido desde la infancia, desde mucho antes de que fuera entregada al ranchero, como si su vida fuera un objeto negociable. Y sin embargo, aquí, con este hombre que no la miraba como mercancía ni como carga, sino como un ser humano, algo se había reparado dentro de ella. Pero la paz duró poco. Un olor extraño se mezcló con el aroma del pan que había horneado más temprano. No era humo de cocina, era más espeso, más áspero, un humo que conocía, uno que temía. May frunció el ceño y se acercó a la ventana. Al mirar hacia el granero, vio un resplandor anaranjado que la hizo soltar el cuenco que tenía en las manos. Se rompió contra el suelo, pero ella ni lo notó. Un fuego creciente comenzaba a devorar la estructura de madera. «¡Señor Callahan!», gritó, saliendo de la casa sin abrigo, sin zapatos, sin pensar. El viento le azotaba la cara, pero ella solo corría. Su respiración era un jadeo duro en la garganta. Cuando llegó al granero, las llamas ya habían trepado por las paredes. Los caballos pateaban y relinchaban desesperados, atrapados. Pero lo que hizo que el corazón de May casi se detuviera fue ver la figura del ranchero entre el humo, tosiendo, intentando liberar a uno de los animales. «¡Salga de ahí!», chilló ella con un tono que jamás había usado. Él la miró apenas un segundo, sorprendido por verla allí. «Regresa a la casa, esto no es seguro», respondió él cubriéndose la boca con el antebrazo. Pero May no obedeció. No podía, no después de todo lo que él había hecho por ella desde el día que la recibió en su hogar sin obligación, sin reclamos, sin crueldad. No después de haberle dado un cuarto propio, ropa limpia, un nombre que pronunciar con respeto, un lugar donde sus manos no fuesen temidas sino valoradas. El fuego rugió con un estallido, y partes del techo comenzaron a caer.
El ranchero intentaba cortar las cuerdas del último caballo, pero su visión estaba afectada por el humo. May corrió hacia la entrada del establo. «No entre», ordenó él, pero ella ya estaba adentro. El calor la golpeó como una pared viva. Sus ojos lloraron al instante, pero siguió avanzando a tientas entre las sombras naranjas que se movían como bestias. Tomó un cubo de agua que había cerca, se lo arrojó encima para ganar unos segundos de resistencia al calor, y corrió hacia él. Cuando lo alcanzó, él apenas mantenía el equilibrio, aturdido por el humo. «Tiene que salir», insistió ella, jalándolo del brazo con una fuerza que ni sabía que tenía. «El caballo», balbuceó él, «no puedo dejarlo». May, sin pensarlo, tomó el cuchillo que él había dejado caer y cortó las cuerdas ella misma. El caballo salió disparado hacia la salida, empujándolos casi fuera del establo. Una viga cayó a centímetros de ellos, haciendo temblar el suelo. El ranchero retrocedió tambaleante, y May lo sostuvo con ambos brazos. «Vámonos», le gritó. Esta vez él no discutió. Ella lo guió hacia la puerta, luchando contra la humareda, manteniéndolo despierto, hablándole, tirando de él cada vez que parecía a punto de desplomarse. Era como arrastrar un árbol, pesado y firme, pero ella no pensó en detenerse. Cuando por fin salieron a aire limpio, ella cayó de rodillas por el esfuerzo, aún sosteniendo al ranchero. Él respiraba con dificultad, pero respiraba. May ladeó el rostro. Había polvo negro en la mejilla del hombre, ceniza en su cabello, y sus ojos, aunque irritados, estaban fijos en ella con una expresión que ella nunca había visto antes. Una mezcla de incredulidad, preocupación y algo más profundo. Algo que la hizo sentir un temblor en el pecho. «Me salvaste», dijo él con la voz ronca. May negó con la cabeza. «Usted me salvó primero. Yo solo hice lo correcto». El viento depositó brasas a su alrededor mientras el granero seguía ardiendo. El fuego iluminaba sus rostros. El ranchero intentó levantarse, pero apenas podía mantenerse en pie. Sin pensarlo, May puso su brazo bajo el de él, ayudándolo. «Vamos a la casa», dijo ella suavemente. «Necesita descansar y lo revisaré». El ranchero la miró sorprendido. «¿Sabes medicina?» «No mucho, pero aprendí algunas cosas de mi madre. Lo suficiente para ayudar», explicó. Él asintió lentamente, confiando en ella sin reservas. Caminaron despacio hacia la casa, él apoyado en ella de una manera que jamás había permitido con nadie desde la muerte de su esposa. Cuando entraron, May lo sentó junto al fuego, tomó agua, un paño limpio y empezó a limpiar su rostro. Sus manos pequeñas eran precisas, cuidadosas. El ranchero no podía dejar de observarla. «May», murmuró él después de un largo silencio, «¿por qué te arriesgaste así? Pudiste morir ahí dentro». Ella se detuvo, levantó la mirada y dijo una verdad sencilla. «Porque este es mi hogar ahora, y usted es...». Titubeó un segundo, no por miedo, sino porque nunca había dicho algo así. «Usted es mi familia». El ranchero cerró los ojos un instante, como si esas palabras hubieran tocado algo viejo, algo doloroso, algo que quizás pensó que nunca volvería a sentir. Ella siguió limpiando su rostro con delicadeza, sin notar la forma en que él la miraba ahora, con respeto, con agradecimiento y con una calidez que antes estaba enterrada bajo años de duelo. La noche del incendio no fue solo una tragedia en el rancho. Fue la noche en que una joven que había llegado como una entrega, una obligación impuesta, decidió por voluntad propia proteger al hombre que la había tratado con dignidad. Fue la noche en que el ranchero perdió un granero, pero ganó algo mucho más valioso: la certeza de que la muchacha que vivía bajo su techo no era una carga, no era una invitada temporal, era parte de su vida, y él parte de la de ella. Esa noche, entre humo y ceniza, una familia empezó a formarse. La mañana después del incendio llegó silenciosa, casi solemne. El cielo tenía un tono perlado, como si las nubes aún no hubieran decidido si querían llorar
o abrirse al sol. El aire olía a humo viejo y a tierra húmeda. Era el tipo de amanecer que parecía cargar un mensaje, uno que solo podía escucharse si uno estaba dispuesto a escuchar su propia alma. El ranchero Callahan despertó en el sillón de la sala, cubierto con una manta que no recordaba haber puesto sobre él. La garganta aún le ardía por el humo, pero lo primero que notó no fue la molestia. Fue el sonido suave de pasos en la cocina. Se incorporó despacio, y allí estaba Mei, la joven china de 18 años, su responsabilidad según el acuerdo injusto que la había llevado hasta su hogar. Se movía con naturalidad entre la estufa, la mesa y la ventana. Su cabello recogido, su expresión concentrada, sus manos ágiles. Preparaba sopa aunque todavía no era ni mediodía. Debería seguir descansando, dijo sin mirarlo, porque sabía que él la observaba. Mei tenía esa sensibilidad silenciosa que parecía leer el aire antes que las palabras. «Estoy bien», respondió él, aunque no lo estaba del todo. Ella giró, lo miró de arriba a abajo, y con ese tono directo que solo usaba cuando se trataba de su bienestar, dijo: «Eso no es verdad». El ranchero abrió la boca para replicar, pero algo en sus ojos lo detuvo. Había una mezcla de preocupación y determinación que le recordó a su difunta esposa, pero también había algo distinto. Mei no lo miraba desde la experiencia de una mujer que había compartido años con él. Lo miraba desde la gratitud, desde una lealtad que ella misma había elegido. El silencio que siguió no fue incómodo, fue algo nuevo, algo que ninguno de los dos había sentido antes. Después de que él comió un poco y recuperó fuerzas, Mei lo acompañó al exterior. Los restos del granero humeaban todavía. La estructura se había perdido por completo, y aunque él intentaba mantener un rostro firme, Mei veía la sombra de frustración en su mirada. «Lo reconstruiremos», dijo ella de pronto. Callahan frunció el ceño. «Eso llevará meses y mucho dinero, y tú no tienes por qué hacer ese trabajo». «Ayudaré», insistió Mei. «Ya no soy una invitada, estoy aquí. Y quiero estar aquí». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión inesperada. Mei bajó la mirada, con un rubor tenue en las mejillas. Él la observó en silencio. Era una joven, sí, pero también era fuerte. Tenía un corazón decidido, más firme que muchos hombres que él había conocido. Y aunque no quería admitirlo aún, cada día, desde que llegó, ella había traído una luz a su vida que él pensó extinguida para siempre. «Mei», dijo el ranchero lentamente, «tú no estás obligada a quedarte aquí». «Nunca lo estuviste». Paréntesis. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y convicción, y aunque pudiera irme, no quiero hacerlo. Sintió una presión extraña en el pecho. No dolor, era algo parecido a esperanza, algo que le daba miedo reconocer. Mei cargaba cubos de agua, clasificaba herramientas chamuscadas. Recogía madera útil. Callahan la observaba con creciente asombro. Había conocido a muchas personas en su vida, hombres fuertes, mujeres valientes, vecinos fieles. Pero había algo único en ella, una capacidad para transformar un lugar con solo su presencia, una voluntad que no coincidía con su cuerpo delgado, ni con su historia de dolor, ni con la manera en que inicialmente había llegado a su rancho. Mientras recogían escombros, una viga medio caída cedió de pronto y cayó hacia Mei. Él no pensó, solo actuó. La sujetó por el brazo, la atrajo hacia él y la protegió con su cuerpo. Ella quedó atrapada entre sus brazos por un instante que pareció suspendido en el tiempo. Sus rostros cerca, la respiración de ambos acelerada, el silencio absoluto alrededor. Mei parpadeó, sorprendida no por el peligro, sino por la forma en que el ranchero la sostenía. Con fuerza, sí, pero también con una ternura contenida que lo traicionaba. «¿Estás bien?», preguntó él, sin soltarla del todo. «Sí», susurró ella, pero ninguno se movió. Era como si algo invisible estuviera ocurriendo entre ellos,
algo que no tenía que ver con gratitud o deber. Algo que emergía por primera vez, suave pero imparable. Él fue el primero en apartarse, limpiándose la garganta, visiblemente incómodo consigo mismo. «Disculpa», murmuró, «no quería asustarte». «No me asusta usted», respondió ella, sin titubear. El ranchero la miró con una sorpresa que por un instante rompió las murallas que lo habían mantenido emocionalmente distante desde la muerte de su esposa. Las horas pasaron. El sol cayó. Y cuando la noche llegó, fría pero clara, May encendió una lámpara y lo llamó para cenar. Comieron en silencio, pero no era un silencio rígido. Era uno lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Cuando terminaron, May recogió los platos. Callahan la observó mientras trabajaba, y por primera vez permitió que sus emociones se expresaran con claridad en su mente. Aquella joven no había llenado un vacío dejado por su esposa. No era un reemplazo. No era una sustitución. Era un nuevo capítulo que él jamás esperó tener. Strong. Y con ese pensamiento, algo dentro de él se abrió. «May», dijo finalmente rompiendo el silencio de la cena. «¿Puedo preguntarte algo?» Ella se detuvo con un plato en la mano. «Sí. ¿Eres feliz aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. Su expresión cambió. No era una pregunta fácil para una joven que había sido arrancada de su familia, enviada lejos y entregada a un desconocido. Pero May no respondió rápido. Se tomó su tiempo, y luego dijo: «Feliz no es una palabra que conozca bien, pero aquí no tengo miedo. Aquí mi voz importa. Aquí usted me mira como persona, y eso es más de lo que he tenido en años». Él sintió un nudo en la garganta. May respiró hondo y agregó: «Creo que, aquí, puedo aprender a ser feliz». Sus palabras fueron suaves, pero entraron en el corazón del ranchero como una semilla que había estado esperando la primera lluvia. Él se levantó, caminó hacia ella despacio, como si temiera asustarla, aunque sabía que ella no era de asustarse fácilmente. Se detuvo a poca distancia. «May», dijo con voz baja, «no sé qué esperaba cuando te trajeron a mi puerta. No sabía cómo iba a ser tu vida aquí, ni la mía. Pero tú has cambiado este lugar, has cambiado este hogar». Ella lo miró sin pestañear, sin retroceder. «Y tú», continuó él, «has cambiado mi corazón». May tragó saliva sorprendida. El ranchero no era un hombre que compartía emociones. Jamás había escuchado algo así de él. Él siguió: «Pensé que nunca volvería a sentir algo más que soledad. Pero tú me recuerdas que aún hay vida para vivir, que aún puedo tener una familia, y que no estoy solo». May sintió un temblor recorrerle el pecho, no de miedo, sino de una emoción cálida, profunda, desconocida. «No estás solo», respondió ella, apenas en un susurro. El ranchero le dio un paso más cerca. No la tocó, no quiso imponer nada. Solo acercó suficiente para que ella pudiera sentir el calor de su presencia. «No te pido nada, May», dijo él. «Nada que no quieras. Solo quiero que sepas lo que significas aquí, lo que significas para mí». Ella levantó una mano muy despacio y tocó la de él. Suave, ligera. El gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Él giró su mano para tomarla de ella con cuidado, y en ese instante, sin un beso, sin promesas, sin declaraciones grandilocuentes, ambos entendieron que un lazo se había formado, uno que no venía de obligación, ni de costumbre, ni de destino, sino de elección, de respeto, de haber sobrevivido juntos, y de haber sanado partes rotas del otro sin darse cuenta. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, May y el ranchero Callahan se quedaron hablando durante horas. No del pasado, no del dolor, sino del futuro. De construir el granero, de plantar más huertos,
de preparar la casa para el invierno, de cómo sería compartir ese hogar como compañeros, como una familia. Y fue entonces cuando el ranchero entendió algo que llevaba años sin poder ver con claridad. No había perdido a una esposa, había ganado a una compañera, con un corazón nuevo, fuerte, decidido, y que lo había elegido a él.